Las formas del culto religioso. Cuando los conquistadores españoles llegaron a México Tenochtitlan en 1519, les llamó la atención la riqueza, la complejidad y el colorido de las múltiples fiestas, ceremonias y rituales que los pueblos indígenas realizaban de manera casi constante, así como la variedad y opulencia de los sacerdotes consagrados a su culto y la monumentalidad de las imágenes y los templos dedicados a los dioses. Esta llamativa incesante vida religiosa fue considerada por ellos a la vez como una muestra encomiable de la civilización de los nativos de estas tierras y como un signo negativo de su devoción al demonio. Según las descripciones que nos dejaron estos conquistadores y los frailes católicos que luego estudiaron la religión indígena, las fiestas y rituales no cesaban a lo largo del año y las ofrendas y sacrificios a los dioses se realizaban sin parar, pues acompañaban todas las actividades agrícolas, militares, políticas y económicas. Igualmente, los ritos religiosos acompañaban a todos los seres humanos desde su nacimiento hasta su muerte, marcando los pasos más importantes de su vida. Las ceremonias y fiestas se realizaban también en todos los aspectos, desde las amplias plazas públicas y los fastuosos templos en los centros de las grandes ciudades, donde los braseros consagrados a los dioses ardían todo el día y toda la noche, hasta la casa más humilde de los citadinos y los campesinos, donde las imágenes de los dioses de la familia, así como los antepasados, recibían sencillas ofrendas. Desde las escuelas, donde los jóvenes varones se consagraban al culto religioso, hasta los, hasta los mercados, desde los palacios hasta los talleres, desde las milpas a los ríos y las cumbres de los cerros. Incluso las expediciones de comerciantes y cargadores que atravesaban el país portando sobre sus espaldas todo tipo de mercancías llevaban consigo imágenes de sus dioses y las colocaban en improvisados altares donde doquiera que se detenían a descansar, para hacerles ofrendas y sacrificios. Eh, Esta imagen de la devoción religiosa de los pueblos mesoamericanos prehispánicos parece continuar hoy entre las comunidades indígenas contemporáneas, donde también se realizan constantemente fiestas y rituales de todo tipo. La constante actividad religiosa de las sociedades prehispánicas tenían una razón de ser muy concreta, para mantener el equilibrio entre las complejas y diversas fuerzas cósmicas, entre los dioses, los seres humanos y los demás seres vivos. Era indispensable realizar continuamente ofrendas e intercambios de alimentos y fuerzas vitales de sangre y de plegarias. Cada día requería de ajustes y de sacrificios. Cada actividad debía ser acompañada por los necesarios preparativos religiosos y culminaba con las ofrendas de agradecimiento. Ese culto incesante era regido por los calendarios que eran variados y complejos. Como todo en el mundo indígena, el más importante de estos cómputos temporales era el llamado Tonalpohualli, o cuenta de los destinos. Era un ciclo de 260 días que determinaba la naturaleza y el destino de todos los seres del cosmos, desde los dioses hasta las piedras, incluyendo desde luego a los humanos. Esta cuenta consistía en 20 signos de día, con nombres diferentes y 13 numerales. La combinación daba 260 días diferentes que marcaban un ciclo completo. El carácter y la fortuna de cada una de estas fechas afectaba a todos los seres vivientes. El día del Tonalpohualli, en que había nacido una persona, un dios, definía la personalidad y el destino de su alma principal. El Tonalli, igualmente, había días propicios para hacer la guerra y otros para salir de viaje. Las bodas y las fiestas importantes debían realizarse en las fechas que tuvieran las características adecuadas. Así, unos estaban predestinados al triunfo y la gloria en la guerra. Otros tenían facilidad para la música o las artes. Algunos eran proclives al vicio o a la brujería.
mientras que otros más eran víctimas continuas del infortunio en todas sus empresas. Este destino, sin embargo, no era una fatalidad. La realización de los rituales adecuados podían contrarrestarlo y proteger a los humanos y los dioses del infortunio. Por ello, los sacerdotes que conocían y estudiaban los libros del Tonalpohualli eran consultados por los gobernantes y los plebeyos, los comerciantes y los militares para tomar decisiones importantes, para conocer e influir en su propio destino y en el de sus allegados y enemigos. El ritmo de esta cuenta de los destinos marcaba también el ritmo de la vida religiosa. En una fecha determinada era imperativo, por ejemplo, que los sacerdotes realizaran ayunos y se abstuvieran de actividades sexuales para poder compensar el desequilibrio del cosmos. En otra fecha, en cambio, debían dedicarse con ahínco a comer y a tener relaciones carnales. Como hemos visto, ninguna acción era buena o mala en sí misma, sino que tenía valor en función de que ayudara a mantener o a perturbar el equilibrio del mundo. Justamente la función del calendario de los destinos era permitir a los seres humanos saber cuándo debían realizar cada una de estas actividades y de qué manera. Otro calendario que regía las actividades religiosas era el Wishpowayi, o cuenta de los años, que se aproximaba al año solar, pues tenía 365 días. Este calendario se relacionaba con las actividades agrícolas y económicas, regidas por las estaciones y también con la guerra. Su principal ritmo era marcado por el contraste entre las dos grandes estaciones del año. Jopán, cuando brotan las cosas, era la época de lluvia entre marzo y septiembre de nuestro calendario, y se consagraba a la agricultura y las deidades del maíz y de la lluvia, así como a los cerros, que eran considerados los lugares de donde provenían todas las riquezas de la tierra. Tonalco, cuando hay sol, era la época de secas, entre octubre y febrero de nuestro calendario, y se consagraba a la guerra y a sus dioses. Entre los mexicas, por ejemplo, se rendía particular culto a Huitzilopochtli, quien era la fuente del poder militar de su pueblo. Las festividades religiosas vinculadas con el Wishpowayi se organizaban en 18 veintenas, es decir, fiestas que duraban 20 días. Cada una tenía un nombre alusivo a las actividades que se realizaban en ella. Estas fiestas se consagraban a veces a un dios específico. La veintena de Toxcatl, por ejemplo, se dedicaba a Tezcatlipoca, y su protagonista era un joven cautivo que se convertiría en la imagen viva del dios. Recibía todo tipo de honores y ofrendas, y al final era sacrificado como el mismo dios. La fiesta de Panquetzalitli, por su parte, era consagrada a Huitzilopochtli. Sin embargo, en todas las fiestas se realizaban además elaborados rituales y ceremonias en honor de dioses diferentes y sacrificios de todo tipo. En esto participaban todo tipo de grupos sociales, los gobernantes y los sacerdotes en ciertos casos, pero también los pobladores de los diferentes barrios de México Tenochtitlan, los practicantes de determinados oficios como las prostitutas o los guerreros, las ancianas o los niños. A lo largo de los ciclos de 260 y 365 días, todos los miembros de la sociedad mexica participaban en las fiestas religiosas. Además, estas ceremonias consistían en una inmensa variedad de rituales diferentes. Sería imposible en este espacio describirlos todos, pero se pueden presentar algunos de los más frecuentes, así como otros particularmente originales. Un tipo de ritual presente en casi todas las fiestas mexicas
y Mesoaméricas eran las ofrendas o regalos a los dioses. Generalmente las ceremonias se iniciaban con algún tipo de ofrecimiento. Se llevaban flores y plantas al templo, se presentaba algún regalo valioso. La carne de algún animal, se ofrecía sangre recién extraída del cuerpo por medio de punzones. También se quemaba copal y papel, muchas veces adornado con hule derretido. Estas ofrendas servían para establecer un intercambio con el dios, para alimentarlo y despertar sus poderes, para ponerlo en buena disposición hacia los humanos antes de hacerle una petición. Las plegarias y cantos religiosos eran parte de estas ofrendas y los dioses se alimentaban también con ellas. Una vez establecida la comunicación con las deidades, era frecuente que éstas se manifestaran ante los creyentes. En muchas ocasiones, como hemos visto, el dios se presentaba por medio de una imagen o representante humano y así podía ser visto, escuchado y admirado por los demás. En otras ocasiones se manifestaba en la forma de una estatua de piedra brevemente esculpida o también encarnaba en figuras efímeras hechas de amaranto que se colocaban frente a los templos en las plazas públicas. Estas esculturas de masa eran decorados con plumas, estandarte de papel y tocados de todos los materiales. Después de realizado el ritual era frecuente que estas figuras fueran devoradas por los fieles, quienes ingerían de esta manera la carne del dios. En otra fiesta los dioses se manifestaban dejando sus huellas en la tierra o sobre harina de maíz, cuidadosamente preparada para recibirlos. En ciertas ocasiones se hacían presentes en forma de animales. A veces su manera de hacerse ver era dando a los humanos los dones que les pedían: la lluvia o el sol, el triunfo en la guerra o la buena fortuna. Otra parte central de la mayoría de las ceremonias religiosas eran los sacrificios humanos, que podían tomar muchas formas diferentes. En el siguiente apartado hablaremos con detalle de estas complejas prácticas rituales. Por su parte, los humanos continuaban realizando ofrendas para realizar sus peticiones y obtener los dones deseados. Además, realizaban vistosas ceremonias como danzas y cantos, peleas rituales, juegos ceremoniales, así como despliegues públicos de la alegría o de llanto. También se hacían largas procesiones dentro y fuera de la ciudad, hasta los cerros más altos que la rodeaban. En otras fiestas se realizaban vastas cacerías en las partes adyacentes del Valle de México. Las ceremonias religiosas también transformaban a los seres humanos que tomaban parte de ellas. Los llamados ritos de paso, como iniciaciones o coronaciones, marcaban cambios en la condición social de una persona. Un joven se consagraba como guerrero o un príncipe se convertiría en rey. En otras ocasiones, como hemos visto, el humano se convertiría literalmente en un dios y encontraba su destino como tal siendo sacrificado. De manera menos dramática, los participantes en la fiesta religiosa solían vestir ropa especial y decoraban sus cuerpos y sus cabellos con vistosos colores que marcaban la importancia del momento y lo distinguían del resto de su vida cotidiana. Al terminar las fastuosas ceremonias, que podían durar unas cuantas horas o hasta 20 días, era necesario recoger los vestigios de los rituales y sacrificios y limpiar el lugar donde se habían realizado. Esa limpieza no obedecía únicamente a razones higiénicas o estéticas, sino que servía también para garantizar que las poderosas fuerzas divinas y humanas que habían sido despertadas por la fiesta regresaran a su lugar y no provocaran daño a los humanos y a la sociedad. En la tradición indígena, los humildes actos de barrer y limpiar tenían también un importante significado religioso. Evidentemente, las constantes fiestas y ceremonias religiosas realizadas en México Tenochtitlan y sus alrededores a lo largo del año tenían un alto costo económico, pues implicaban el consumo de una gran cantidad de recursos naturales, la quema de grandes volúmenes de leña, la preparación de inmensas cantidades de
comida, la ofrenda de hermosas y vistosas plumas, conchas marinas, venidas de lejanas tierras, de animales salvajes de todos los ecosistemas de México, así como el sacrificio de un buen número de personas. Esta gigantesca cantidad de riquezas y recursos solo se podían obtener gracias al poderío militar y político mexica. De hecho, conseguir estos bienes en grandes cantidades, también los productos exóticos y lujosos que se requerían para las ceremonias, eran una de las funciones principales del imperio, como veremos en el apartado final de este video.